Ta, 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 ta. Vos decime, ¿estamos bien? Ok, para que esto después quede en el video, vamos a saludar a todos nuestros amigos y hermanos que van a estar sintonizando la transmisión de Casa de Emuná, tanto en Facebook como en YouTube. Puede buscarnos ahí en nuestras redes sociales como Rodrigo Peralta, es decir, yo, o también Casa de Emuná. Bien. Libro de Éxodo, capítulo 33. Vuelvo y repito. Libro de Éxodo, capítulo 33, verso 12. ¿Ok? Es la porción que se suele leer en un Shabbat que cae dentro de Sukkot. ¿Ok? Es una porción en la cual ayer algo mencioné, los hermanos no estaban y algunos más, que hay muchas formas y distintas tradiciones en las cuales se termina de leer el rollo de la Torá o la última parashá que queda de la Torá, que es, ¿qué parashá? La del capítulo 33, verso 1 de Deuteronomio, Bezot Abrahá. No es tan difícil, sino en español, mire. Y esta es la bendición. En español, se llama así. Y esta es la bendición. Algunos la suelen leer en el día de hoy a la mañana, por ejemplo. Otros la suelen leer mañana en Shmini Atzeret. Y otros la suelen leer el día, en esta ocasión va a ser el día lunes al atardecer, es decir, cuando Shmini Atzeret termina, automáticamente en Israel empieza una celebración que se llama Simchat Torah. Simchat Torah, y ahí es que suelen leer la última porción de la Torah, y ya el Shabbat próximo semanal, ahí sí ya inician nuevamente el ciclo de lectura desde el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. Así que hay distintas maneras de poder llevar adelante esto. Y hoy nosotros vamos a abocarnos poquitito en la porción que correspondía al día de hoy, Éxodo 33, 12, y abarcaba hasta el 34, 26, inclusive. Y también tiene una parte complementaria. ¿Cómo se llama la parte complementaria? La Haftará. La Haftará se encuentra en el libro de Ezequiel capítulo 38, verso 18 al 39, 16, para que quede ahí en el video. Entonces después cuando ustedes lo miran, lo pueden tomar nota cualquier cosa, por eso lo digo rápido. Ezequiel 38, 18 al 39, 16. Es una Haftará extraordinaria, maravillosa, porque ¿saben de lo que va a hablar la Haftará? Acerca de Gog, de que el Eterno va a hacer venir. Y es bueno, algo que yo ya les mencioné así como un chispazo solamente, ¿se acuerdan de la palabra tierra en la Biblia, en la traducción al español? Y que dijimos que en hebreo hay dos palabras para decir, o mejor dicho, la traducción tomó la palabra tierra de dos palabras en hebreo. Una de esas palabras era Eretz, la otra es Adamá, ¿ok? Y el Eterno va a hacer venir a Gog a la Adamá. Y lo vamos a tener muy cerquita. Y como vamos a estar muy cerquita el uno con los otros ahí, Gog y Magog, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo dijo algo así como esto? Escuchen. Y el postrer enemigo a vencer será la muerte. ¿Se acuerdan de eso? Y el postrer enemigo, es decir, el último enemigo a vencer será la muerte. Gog es el simbolismo o la representación de eso, del postrer enemigo a vencer, que ya está vencido, pero nada más que lo va a terminar de enterrar. Como él mismo dijo, hasta que ponga a todos tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Va a haber un momento, él ya lo derrotó, pero va a haber un momento en el cual ahora lo va a terminar de enterrar. Ese gran día para nosotros está escrito también en el profeta Ezequiel, en el capítulo 38, como el otro día leíamos algo en el capítulo 14 de Zacarías.
¿Por qué no me quiero meter todavía de lleno? Porque estamos amalgamando los extremos del grupo de Casa de Muná, es decir, los más viejitos con los más nuevitos. Una vez que nos amalgamemos un poco más, no sé si me inventé esa palabra o no, un poco más, ahí sí nos podemos poner a desarrollar ciertas cosas que tienen bastante de profundo, ¿ok? Bastante de profundo, pero son hermosas para saber. Llegamos ahí a Éxodo 33:12, sin más introducción. Vamos a leer un poquito allí y vamos a entender por qué es que esta porción se lee en esta semana dentro de Sucot. Dice así: la hermosa y preciosa escritura de nuestro Dios, la cual es la herencia para los hijos de Israel. Amén. Y dijo Moisés a Adonai: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que este pueblo es tuyo. Esta nación, estos goy. Para que no le quede ninguna duda a los kadosh. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, el 14. Y él dijo: mi presencia o mi rostro irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es interesante la palabra, diga conmigo, la presencia de Dios. Qué manera de hablar de la presencia de Dios, ¿no es cierto? Wow, en todo ámbito, en todo aspecto, en toda religión, y resulta que la palabra que aparece ahí, ¿cuál es? Paneija. Panav, la palabra panav es rostro. Si tu rostro no va con nosotros, no nos saques de aquí. Entonces, generalmente eso como que, inclusive en nuestro idioma, para estos tiempos puede sonarnos, no me digas. Y encima, decinos cuál es esa versión que tenés vos. Total, ninguno te está escuchando más que nosotros que estamos acá, no se van a arrancar las vestiduras. La latinoamericana de los católicos. Figura la palabra rostro. Es que a veces la gente cree que nosotros acá nos ponemos a inventar o que traemos revelación. Ninguna de las dos cosas. Ni inventamos ni bajamos super revelaciones, sino que tratamos de allanar el camino para los que vienen atrás y diciendo: miren, hay conceptos que se nos han metido dentro de la cabeza que no son así. Conceptos. Mi presencia y la presencia de Dios y la presencia. Y uno quería como que abrazar algo, hacer algo. A mí me ponía un poco incómodo. Saben que hay un predicador que se llama Dante Gebel, ¿no es cierto? Dante Gebel en algunos momentos, a mí sinceramente no concuerdo, ¿verdad? Ok, pero tampoco es que tengo algo en contra. Ninguna de las dos. Neutro. Dante Gebel un día cuenta algo así acerca del Espíritu Santo, que todos los hermanos que estaban ahí como que recibían el Espíritu Santo y hablaban en lengua, y él dice: y a mí nunca me pasaba nada, ¿verdad? A mí yo veía que los otros hablaban en lengua y que los tocaban y se caían, y yo también me empecé a sentir raro, ¿no es cierto? Me empecé a sentir raro porque, claro, le pasa a todos y a mí no. Que Dios a mí no me quiere, es como que se empezó a sentir hasta excluido él mismo. Entonces dice que viene un predicador, le pone la mano y él dice: bueno, yo quería saber qué se sentía caerme al piso. Entonces agarré y me tiré. ¿No es cierto? Entonces agarré y me tiré. Y empieza a contar esa historia, esos monólogos que suele hacer él, también hablando acerca del Espíritu Santo, esto de hablar en lenguas y demás. ¿Y por qué lo traigo a colación en este momento?
Porque a mí también a veces como que me sonaba raro esto de la presencia y ver a la gente como danzar y ver a la gente como caminar sobre una nube. Pero como yo era, como me dijo un hermano un día, me dice, vos sos de izquierda, me dijo. Vieron que el partido de izquierda es como que el contra de todo, ¿no es cierto? No importa quién esté en el gobierno, ellos son de izquierda igual. Y si sube un día un partido de izquierda, es como que van a seguir siendo de izquierda ellos también. Entonces yo los veía. ¿Y qué decía el nuevo? Porque el nuevo era yo, ¿no es cierto? El nuevo en la iglesia decía, miren, estos caminan por las nubes, cosas que a mí qué bueno que estaría que eso me pase a mí. Pero después como que veía a los hermanos un poco fuera de la nube ya cuando se bajaban, porque como que se subían y se bajaban, ¿no es cierto? Cuando bajaban de la nube y yo los veía decían, bueno, me gusta el hermano cuando está en la nube, pero cuando está abajo, está raro el hermano, ¿no es cierto? O sea, ¿Dios será que lo deja subir a la nube siendo así acá abajo? Entonces eran preguntas que me surgían a mí. Hay dos comportamientos en el creyente, una dentro de la iglesia y otra fuera de la iglesia. Saben que un día un niño, el papá le dice a su hijo, le dice, hijo, prepárate que nos vamos a la iglesia, tenemos reunión. Y el niño efectivamente va a la pieza, se comienza a cambiar y comienza a demorar mientras se preparaba para ir a la iglesia con su papá, y su papá en un momento lo manda a llamar y le dice, hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te demoras tanto? Dice, papá, es que estoy buscando las cosas para irnos a la iglesia. Entonces el papá entra a la pieza y el niño había agarrado un bolso y en el bolso había puesto un juego de sábanas y había puesto una almohada y le decía, el padre entonces le dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Vamos a la iglesia, no vamos a... No, es que me quiero quedar a vivir en la iglesia. Porque si vos fuera todos los días en la iglesia, como me tratás en la iglesia, entonces preferimos quedarnos a vivir allá, en la iglesia, y no acá en casa. No queremos ese papá de casa, queremos ese papá que habita en la iglesia delante de los hermanitos. Ahí estaba mi choque espiritual, ¿no es cierto?, del nuevo. Yo se puede hacer eso, estar en la nube, danzando, bailando, hablando en lenguas y saltando para acá y para allá. Y después el hermanito fuera de la iglesia, bueno, que yo soy nuevo, hay muchas cosas que no entiendo, debo ser yo el raro, ¿verdad? Y después cuando la escritura comenzó a moldearme, cosa que no es nada lindo, como que comencé a darme cuenta que eso no existía. No había dos comportamientos para la persona. No hay dos comportamientos para el creyente. No hay un comportamiento dentro de la iglesia y otro fuera de la iglesia. ¿Somos o no somos? ¿Somos creyentes o no somos creyentes? ¿Somos practicantes de la fidelidad o no somos practicantes? El apóstol Juan también habla acerca de estas cosas. Sí, somos personas que tenemos errores, pero no somos de los que practican el error o el pecado. No estamos todo el tiempo ingeniándonos el método, la manera para estar errando y tapar el error. Que no. Que cuando hay un error que nosotros cometemos es que inmediatamente, qué macana que me mandé, hay que retroceder, reparar el error y seguimos adelante, eso sí. Pero no somos practicantes del pecado. ¿Ok? El rostro de Dios, el que acompaña o el que Moisés le pide y del cual dijeron presencia. Y ahí es que mencioné a Dante Gebel. Yo dije la presencia de Dios que no está conmigo. Yo no siento nada como para subirme a una nube, ¿no?, y andar volando por ahí. Pero sí veía que había conductas en mi vida que habían cambiado. Y que ya cuando las veía decía, ¿yo cómo pude haber hecho eso? Como que comenzó a generar en mí una cierta repulsión. El Eterno estaba acomodando mi vida conforme a lo que estaba escrito aquí en este hermoso libro, y eso me comenzó a gustar a mí también, ¿verdad? Comencé a sentir esto que Moisés está diciendo, yo necesito que tu rostro venga conmigo. Tu rostro es la luz, lo que va a alumbrar mi camino. Tu rostro, presencia, es lo que va a delinear mis límites. Por eso Moisés le está diciendo, te ruego que me enseñes el camino. ¿Qué es el camino?
Ah, era más fácil, ¿vio? Yo siempre digo, el Calvas Homer yo lo uso mucho. Primero vamos por lo sencillo y luego lo más pesado, lo más difícil. Primero vamos por lo sencillo. Hubo alguien que se atribuyó a estas palabras y dijo, yo soy el camino. Hubo alguien que dijo, miren, sigan mis pisadas, sigan el camino, no se tuerzan ni a derecha ni a izquierda, no tropiecen, para que lo torcido no se salga de él. Y podríamos seguir mencionando el camino, entonces nos damos cuenta que el camino en sí es una manera de vivir conforme a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es una manera de vivir. Y Moisés está diciendo, Señor, que tu rostro nos acompañe. No queremos salirnos del camino. No queremos perdernos por el desierto. No queremos andar divagando en otras doctrinas o en otros comportamientos que no son agradables a tu rostro. Causaría abominación a tu rostro, a tu nombre, a tu fama. ¿No es cierto? Y aquí estamos los congregados hoy, los hijos del Eterno, los que queremos que su rostro nunca nos abandone. De la misma manera que Moisés. Y en esta hermosa cita de Sucot, en estos 7 días que vamos iniciando y transitando, iniciando por el 7º, digo, y transitando, es que tenemos que distinguir una vez más y recordar que por sobre nosotros tenemos a alguien superior, ¿verdad que sí? Por sobre nosotros tenemos a alguien que nos ha sustentado estos 40 años en el desierto. Y la palabra suká, esto es una suká, ¿verdad? Creo que muchos ya vienen varios años con nosotros. ¿Cómo lo digo? Se dice suká, ¿sí? Con acento en la A al final. Se dice suká. No. Suká, ¿ok? Una suká. No sé cómo decirlo para que nadie se ofenda, pero no es una suká, una suká. Esta suká, ¿cómo se llama la fiesta? Sukkot. Bueno, ahí está, lo mismo, ¿verdad? El acento va al final de la palabra. Sukkot, suká. Bien. Entonces, en Sukkot, ¿de dónde vendrá la palabra Sukkot? Está solito. Ah, ya lo vi. Lo vi. Me muevo, ¿eh? Ahí va. Esto es una suká, ¿ok? Suká, con K y H al final. Esta palabra proviene de Shaj. ¿Qué es Shaj? Es por lo que tanto se ha hablado en la Mishnah largo y tendido, que es acerca de el techo o el material que se usaba en el techo para construir algo así al aire libre. ¿Para construir qué cosa? El techo. Lo importante era saber con qué ibas a construir tu techo. No había tanto problema con las paredes. No es que no era un problema. Dije, no había tanto problema con los materiales utilizados en las paredes. Pero sí hubo mucha discusión de la no tan linda, era medio aburrido, pero el saber el material que ibas a usar para armar tu techo de la suká. De aquí también deriva la palabra paja, ¿ok? Techo de paja. De ahí también deriva esa palabra, sobre todo hoy en día. Estaban interesados en aquellos tiempos en los cuales el templo habitaba, con qué ibas a edificar tu eshaj. Y eran muy detallistas. Tenía que tener una separación determinada entre lo que vayas a utilizar. Debía ser algo que no se impurifique. Diga conmigo, algo que no se impurifique. Entonces comenzaron a hablar a algo que no se impurifique, y está complicado algo que no se impurifique, porque por ejemplo una silla se puede impurificar.
¿No es cierto? ¿Por qué? Sencillo, vamos a poner un ejemplo. Una mujer que está en su periodo de menstruación se sienta en una silla, esa silla está impurificada, entre comillas. Ustedes ya saben lo que significa, ¿no es cierto? No hay problema, sobre todo en estos tiempos. Un mantel es una tela que se puede impurificar fácilmente también. Entonces, prácticamente todo lo que la gente veía con sus ojos naturales era sensible o tendiente a impurificarse. Y entonces, ¿con qué vamos a armar un ejaj? Entonces dedujeron los rabinos y dicen, más allá de los materiales que el Eterno nos ha pedido en su hermosa Torá, porque allí están escritos, lo que el Eterno nos está diciendo es que tiene que ser algo que estuvo vivo, pero que ahora está muerto, pero que puede volver a vivir. Entonces ahí ya se puso linda la discusión. Algo que estuvo vivo, pero algo que al ser arrancado del suelo, se muere. ¿No es cierto? Entonces dijeron, sí, podemos poner una rama de esto, una rama de aquello, una rama de lo otro, pero no puede ser una enredadera, por ejemplo. No, porque la enredadera, por más que vos la acomodes arriba, es que la enredadera no murió, si no la arrancás. Tiene que ser algo que efectivamente estuvo vivo, tuvo vida, pero ahora ha sido arrancado de su hábitat natural, muere y es utilizado como cobertura. Interesante la discusión, ahí sí se empieza a generar una discusión interesante, aunque pueda parecer todavía volátil, pero la vamos a traer a la tierra, ¿no es cierto? De aquí es que viene la palabra, entonces, ¿para qué sirve un techo? Para cubrir o para dar cobertura. Viene el apóstol Pablo mucho tiempo más adelante de estas discusiones que se estaban dando, y el apóstol Pablo nos comienza a enseñar a nosotros que Yeshua HaMashiach es la cabeza de la iglesia. Que el hombre que se sujeta a Mashiach pasa a ser su y la mujer que se sujeta a su esposo, porque su esposo está sujeto no a cualquiera, entonces el esposo pasa a ser el de la mujer. Y así sucesivamente se viene dando una línea de coberturas en las cuales todas terminan en el mismo lugar, en que Yeshua HaMashiach es la cabeza y la cobertura de toda la iglesia. Y es algo que se ha podido tener vida, que ha sido arrancado del suelo, porque para los que no, o para los que dicen saber o saben, vamos a decirlo así también, el potencial, Yeshua HaMashiach es el Tzemach. Él es el Tzemach prometido en la Escritura a través de los profetas, esa planta, ese brote que iba a salir del suelo, que iba a ser arrancado, y que a través de esa semilla arrancada y muerta, porque la semilla para que dé mucho fruto, ¿qué le tiene que pasar? Tiene que morir. Una vez que muere, comienza a dar mucho fruto esa semilla. Yeshua es nuestro Tzemach, el prometido, no esperen a otro. Porque el que ha de venir vendrá y no será otro, será el mismo que ya estuvo entre nosotros, el que estuvo vivo, el que murió y al tercer día se levantó de entre los muertos. A Él esperamos, Él es nuestra cobertura. Y lo importante es que era una suká era válida solamente si el eshaj era válido, no si sus paredes eran válidas. La cobertura tenía que ser validada y a partir de ahí decían tu suká y venía y te ponían el sello kosher, como nosotros allá cuando hicimos la tevilá, ¿verdad? Te ponían el sello de habilitado para celebrar Sukkot. Mire qué bueno su eshaj, las pajas,
Le van a permitir recordar y ver. ¿Y saben qué comenzaron a hablar entonces acerca de qué simbolizaba una vez que el Eshaj estaba puesto entre medio de aquellos que estábamos habitando debajo de la Suká y teníamos una cobertura y por encima Hashem? Porque la cobertura necesitaba tener un espacio que te decía, bueno, es para que veas las estrellas, es para que recuerdes esto, que cuando habitaste en el desierto tal cosa, nunca te olvides de Hashem. Pero en el mientras tanto hubo algo que estuvo intermedio poniendo cobertura sobre tu vida. El Eshaj. Aquello que había sido despojado de su lugar de origen. Su lugar de origen no era que usted lo utilice de techo, su lugar de origen era la tierra. Estamos hablando de la planta, ¿ok? Las plantas su lugar de origen hubo que sacarlo y utilizarlo para otra cosa. Filipenses, ¿se acuerdan cuando la carta a los Filipenses nos habla a nosotros de que hubo alguien que se despojó de su gloria? ¿Verdad? Estaba cumpliendo su función y tuvo que hacer otra parte porque así lo había prometido y cumplir otra función de dar cobertura a los muchos. Despojarse de su gloria. Y la Escritura dice, en Sucot habitarán. Y hemos hablado largo y tendido porque teníamos una media manía, no todos, pero una cosa es decir, yo estoy celebrando Sucot, porque conoce cuándo inicia y cuándo termina Sucot. Otra cosa es que usted tenga su suká armada en su casa como debe. Y otra cosa además es habitar bajo la suká. Una cosa va tomada de la manito de la otra. No puedo yo decir que estoy cumpliendo Sucot o viviendo en los tiempos de Sucot y que una de esas patas me vaya faltando. Si no, estaría como los hermanitos que caminan un día en la nube y después abajo, teniendo una doble personalidad. No. Si usted conoce los tiempos, es que usted tiene un problema. Problemón. Tiene que armar la suká. Y tiene que habitar debajo de ella. Porque ¿para qué la voy a tener ahí de adorno? ¿Saben que hay muchos hermanos que tienen su suká de adorno? Mira qué linda que queda. El otro día hablábamos con mi esposa y yo estaba leyendo la Mishnah. Y en la Mishnah se peleaban, ¿desde cuándo se puede empezar a armar una suká? Decían ellos. Desde 30 días antes. Y el rabino fulano decía, no, tanto tiempo antes no, porque significa que la armó con otro motivo y otro fin, que no era el de celebrar Sucot. Tal vez la armó para poner debajo de ella paja. Tal vez la armó para almacenar otro tipo de cosas, y venía una discusión, rabínica, de aquellos tiempos, pero que a mí me ayuda a entender muchas cosas. Entonces cuando charlábamos con mi esposa me dice, quedó tan linda la suká que yo la quiero dejar. Yo le dije, no la vamos a dejar. Porque nosotros armamos la suká con el fin de habitar debajo de esa suká y recordar el mandamiento. Si querés, después el Eterno nos brindará los medios y armaremos una pérgola. Pero esto es una suká. Iniciamos todos estos gastos que hicimos y la decoración, todo para la suká. Termina Sucot, termina Shmini Atzeret y sacamos todo esto. Y entonces me quedó mirando así y yo pensé que me iba a tirar con algo, pero se la aguantó la pastora. Justo estaba leyendo la Mishnah esa y ella me vino con ese. Yo le dije, esto tienen razón. Hay hermanos que utilizan la suká y no es de estos tiempos, los hermanos de casa de Muná solamente. De aquellos tiempos que armaban la suká para decoración. No, armaron una suká de 20 metros. Es que no se puede tener 20 metros porque significa que le va a hacer un piso arriba y es para otra cosa. Esa suká no vale. Miren en todos los detalles que se fijaban, digan conmigo, querían hacer bien las cosas. La discusión no tiene otro fin que era que ellos querían hacer bien las cosas y no dejar que los hermanitos se abusen acerca del mandamiento. Eso estaba bien. Eso estaba bueno. Hay cosas que están bien y las rescatamos y cuando está mal también lo decimos. No hay problema por eso. ¿Cuántos conocemos los tiempos ya? Los que no estamos en tinieblas, como dijo el apóstol Pablo. ¿Cuántos conocemos los tiempos ya? Los que no estamos en tinieblas, como dijo el apóstol Pablo. ¿Cuántos conocemos los tiempos ya? Los que no estamos en tinieblas, como dijo el apóstol Pablo. ¿Cuántos conocemos los tiempos ya? Los que no estamos en tinieblas, como dijo el apóstol Pablo.
Ustedes no tienen necesidad de que yo le hable acerca de los tiempos ni de las ocasiones, porque no están en tinieblas como para que aquel día los sorprenda como ladrón en la noche. Vosotros no estáis en tinieblas. Entonces, los que conocemos los tiempos y sabemos que es tiempo de Sukkot, ¿para qué tenemos nuestro schaj? Techo, cobertura, es decir, Yeshua HaMashiach. ¿Será que lo tendremos como determinadas religiones que por ahí lo tienen colgado en la puerta para que no entren los ladrones, tal vez? Atrás de la puerta se solía colgar una cruz, un madero, con un hombrecito que estaba ahí colgado. ¿No es cierto? Y entonces eso simbolizaba cobertura. Ni hablar de los que ponían el Salmo 91 ahí atrás, ¿no es cierto? Ah, ¿todavía lo tiene? Sáquelo entonces. ¿Para qué será que nosotros somos creyentes? Somos practicantes de esto. Tenemos nuestra cobertura. ¿Será que podemos seguir jugueteando? Estamos habitando en Sukkot, recordando que Él nos sacó de Egipto. Que hemos transitado todo este tiempo sabiendo que su cobertura divina siempre estuvo sobre nosotros. ¿Cuántos alguna vez como el rey David tal vez se dieron un poquito vuelta así como para mirar y decir, Señor, ¿de dónde me sacaste? Señor, de las que me libraste. A veces yo suelo orar y ustedes me han escuchado muchas veces que suelo decir, Señor, ¿de cuántas cosas nos ha librado en este día que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta? Cosas que sucedían tal vez a nuestro lado, a uno que se le cayó una maceta de un quinto piso, cayó ahí, nosotros ni nos dimos cuenta y capaz que nos podría haber pegado en la cabeza. Un auto que se cruzó y nosotros justo íbamos caminando y en vez de venir para acá, dobló para allá y chocó y nos tendría que haber chocado a nosotros. Ni nos dimos cuenta. Cientos de cosas de las cuales el Eterno, porque es nuestra cobertura, nos libra momento tras momento. En este caminar en el desierto. Estamos bajo su cobertura. Y bajo su cobertura nosotros estamos seguros y tranquilos. No te vayas de su cobertura. No te muevas porque Él no se mueve del camino. Los que nos movemos muchas veces somos nosotros del camino. No nos movamos tan fácilmente. Como dice su preciosa palabra. En Sukkot habitarán. Y el Eterno le ordena al hombre mudarse de su residencia habitual para vivir por 7 días debajo de una sucá. La pregunta que surge de un comentario es, ¿cuál es el sentido de cumplir este mandamiento? ¿Qué finalidad persigue cumplir este mandamiento? Y se cuenta una anécdota de un hombre que era conocido como Hafetz Hayim. Alguna vez tal vez alguien haya escuchado, aunque sea algún comentario de él, un rabino de unos cuantos años atrás. Un día vino un ministro de un gobierno extranjero a visitarlo a este hombre. ¿Saben que esto es muy normal? El otro día ¿conoce a alguien a Jean-Claude Van Damme? ¿Lo conocen? A mi papá le gustaba mucho ese hombre. A mi mamá también. Pero eran como 2 motivos diferentes, ¿no? Jean-Claude Van Damme. Y veía todas las películas. Y resulta que el otro día sale en una página que Jean-Claude Van Damme, antes de iniciar un proyecto personal en su vida, viaja a Israel. Porque ahí tiene a un, entre comillas, gurú personal, ¿no? Que aconseja y le dice, ¿te conviene hacerlo? O le dice, no te conviene hacerlo. Y él declara en esta entrevista que le debe el éxito de su carrera a ese hombre por todos los consejos que le ha dado. ¿No es cierto? Entonces esto no tiene que ser de extrañar para nosotros que un ministro de un gobierno vaya a visitar, por ejemplo, en este caso, al Hafetz Hayim para hacerle una consulta. Y cuando este diplomático
vio la condición en la cual vivía el Jafetz Haim, en un hogar muy humilde, siendo un hombre muy reconocido, con muebles bastante que dejaban que desear. El ministro lo primero que hace es, cuando entra a la casa del Jafetz Haim, es preguntarle: Rabino, ¿no le gustaría vivir un poquito mejor de lo que está viviendo? Usted puede, tiene con qué, viene gente a visitarlo y demás, inclusive él. Y entonces el Jafetz Haim le contesta, le dice: ¿usted está hospedado dónde en este momento? Dice: en el hotel central de este pueblo. Y el Jafetz Haim le continúa preguntando y le dice: ¿usted trajo con usted los muebles de su casa? Porque yo sé muy bien que el hotel de este pueblo probablemente no sea como usted está acostumbrado a vivir. Entonces imagino que usted trajo desde su casa todos sus muebles. A lo que el diplomático le contesta al Jafetz Haim y le dice: es que como yo solamente venía por una noche, no era necesario. Vengo, le hago esta consulta y hoy ya me voy, me vuelvo y duermo en mi casa otra vez, cómodo, confortable. A lo que el Jafetz Haim le dice: hombre, ahí usted tiene la respuesta que primeramente me hizo a mí. Usted no trajo los muebles de su casa, porque su estadía en esta ciudad era corta. La misma respuesta le voy a dar yo. Mis muebles no están en este suelo. Mis muebles están allá arriba. Mi residencia en este mundo es temporal. Peregrino soy en este lugar. Yo me estoy preocupando por mi morada eterna, no por lo que va a pasar de largo. Mi morada es temporal en este suelo de tierra. Así como está quedando esta hermosa sucá, que inició siendo hermosa, resplandeciente, verde, pero que ahora usted la ve que cada vez que venimos una hojita se va cayendo, las ramitas, mire, ya le van saliendo esta cosita blanca que se nos hace dificilísimo hablar, predicar, cantar y todo lo que estábamos haciendo, porque ya se secó, se va disminuyendo su esplendor de verdor, ya prácticamente no lo hay. Si no fueran por las luces que tenemos aquí, es que se va machacando. Así será nuestra vida también, de la misma manera. Aunque de vez en cuando se me vienen bien maquilladas y peinadas y adornadas, quedan lindas, pero por debajo del reboque es que se va notando también que la azúcar se está desgastando. ¿A nosotros también? Imagínense, la próxima reunión se nos viene con el pañuelo violeta acá. Es que así es nuestra vida también, mis hermanos. Por eso es que Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, nos ha enseñado Él dónde teníamos que hacer tesoros nosotros. Donde el ladrón y la polilla no pueden entrar ni corromper. Muchas veces los afanes de esta vida nos quitan ganas, tiempo, fuerza, esfuerzo, dedicación, empeño. ¿Y dónde quedó el eshaj? ¿Dónde quedó nuestra cobertura? ¿Dónde quedó nuestra confianza? ¿Dónde quedó nuestra dependencia de Él? ¿Solamente en los 7 días de Sukkot? ¿O en realidad los 7 días de Sukkot es para que aprendamos a cómo vivir el resto del año? El Eterno una vez al año nos pide que habitemos ahí, que paremos la moto. Pero es para que veamos en el inicio del año cómo debemos vivir dependiendo de Él. Él es nuestro todo. Él es nuestra cobertura. Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Él es todo lo que nosotros necesitamos. No necesitamos más nada que Él. No podemos salir nosotros de su techo. Porque cuando salimos del techo es que las cosas comienzan a ir mal, aunque nosotros creamos lo contrario. Creo que es un buen tiempo de reflexión para nuestras vidas, de que no olvidemos de dónde venimos y hacia dónde vamos sobre todas las cosas. Dijo el Jafetz Haim: yo sé que estoy hospedado en este mundo por un poquito de tiempo. Mi casa,
Mi casa está en el más allá y allí tengo mis muebles. La estadía en la Suká es que conlleva este propósito. Y esa es una de sus finalidades. Saben que también algunos intérpretes de algo que yo les dije que está bien, depende quién lo diga. ¿Se acuerdan que hay una ciencia que también se encarga de estudiar la Torá? Pero que algunos la han llevado para un lado no correcto. Desde hace muchos años hasta esta parte, algunos intérpretes de la Kabbalah dan una respuesta también y nos dicen que Dios no nos pide a nosotros que hagamos esta Suká porque de la misma manera Él hizo una Suká. Interesante. Si alguien de los que está acá que ya me ha escuchado y no lo dije solo una vez, sino que lo dije muchas veces. Además del Evangelio, ¿qué es lo que más cerca está del Evangelio en interpretación de la Torá? ¿Verdad que lo dije muchas veces? Entonces la Kabbalah dice, Dios nos pide que nosotros hagamos esto porque así lo hizo Él primero. Dejó su palacio celestial y decidió mudar su residencia aquí, en este mundo que es efímero y fugaz, solamente por nosotros que somos parte de su pueblo. Y Él dice, ustedes, pueblo mío, también actúen de igual forma, demuéstrenme su cariño, dependiendo solamente de mí. Siempre el Eterno ha querido tener con su pueblo y morar en medio de su pueblo. Ha querido tener una relación intrínseca con su pueblo. De lo que en otro tiempo se decía, si no tenés un encuentro personal con el Señor es que nunca vas a cambiar. Dígame dónde y yo voy. Vendo todo lo que tengo y voy y quiero tener esa cita, ese encuentro con el Señor. Y ahí era donde flaqueaba la religión, el no saber guiarnos a las citas, a los encuentros, al cara a cara. Cuando el Eterno dijo que desplegaba los cielos y se encontraba con su pueblo. ¿No es cierto? Estaba escrito ahí. Cuando dijo el Eterno que nosotros debíamos salir para recordar que Él era el todo para nosotros, por ejemplo, en Sukkot. Salgan de su establishment, salgan de su estatus, salgan de su confort. Pónganse ahí y fíjense que sigo siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tengan un encuentro conmigo. De la misma manera, el Eterno a nosotros, en este ida y vuelta que Él quiere tener, tampoco le gusta que lo tengamos ahí de adorno. ¿Se acuerdan cuando Él habitó en medio de su pueblo? Él le dijo, ustedes harán un Mishkan para mí y yo habitaré en medio de ustedes. Y de la palabra Mishkan proviene la palabra Shahen, que es vecino. Nosotros éramos los vecinos del Eterno porque Él habitaba en medio de su pueblo y las 12 tribus alrededor. Mire, imagínese abrir la ventana y tener semejante vecino, ¿no es cierto? Qué hermoso habrá sido tener eso. Pero sin embargo, ¿cuánto duró esa estadía del Eterno allí? Es que los vecinos no lo supimos cuidar. Y Él decidió quitar su morada de en medio de nosotros y trasladarla más allá. Y después Él nos enseñó en la Escritura, ¿verdad? Salgan a mí, fuera del campamento. Y ahí nos vamos a encontrar. Pero diga conmigo, esa no era la idea. Esa no fue la idea del Eterno. Él dijo, yo quiero habitar en medio de ustedes. Por eso es que Él también, Él mismo en el profeta Ezequiel, en el capítulo 38, en la Haftará de hoy, Él dice de su boca, yo soy el que va a santificar a Israel. Solos no pueden.
por más que lo intenten. Y Él no habita sino es que su pueblo esté santificado. Él no puede habitar ahí, no puede poner su morada ahí, porque nos consumiría. Lo mismo le dijo a Moisés: Moisés, si yo te muestro todo mi ser, así como estás, es que serías consumido. Solamente esto. Y le mostró ahí parte de su espalda, de su nuca, por ahí arriba. Y con eso, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, Moisés, tranquilo. Como lo hace el Eterno hoy día tras día con nosotros también. Este hermoso día de Sukkot que está iniciando, ¿saben cómo se llama? Recuerden que los días en la Biblia se cuentan de tarde a tarde. El último día de Sukkot, ¿cómo se llamaba? Hoshana Rabbah, Hoshianá, que es el Salmo 118, verso 25. Hacia allí vamos. Vamos al Salmo 118, verso 25. Está iniciando Hoshana Rabbah. ¿Llegamos? Ahí vamos para allá, sí. Con eso vamos a culminar. Dice así, cuando todos lleguemos lo leemos juntos, ¿sí? Bueno, si quieren leemos el 24 y vamos a entender también el porqué de hoy. Este es el día que hizo Adonai. Nos gozaremos y alegraremos en Él. En el día. Oh Adonai, sálvanos. Ahora, te ruego, oh Adonai, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene. Hace muy poco le hice una pregunta a alguien y le dije: ¿vos cómo leerías esto? Ya que la partícula bet en hebreo, perdón que me va a salir media choquita, pero es que estoy sentadito aquí. Una bet generalmente está antes de una palabra, es una preposición que puede traducirse, por ejemplo, el que viene en el nombre del Señor, pero esta misma partícula también puede traducirse con. La misma sin cambiar absolutamente nada. Se puede leer el que viene en el nombre del Señor o el que viene con el nombre del Señor, y entonces ahí nos correspondería a nosotros, gracias a tener el Evangelio en nuestras manos, entender cuál es la correcta. ¿Cuál es la correcta? El que viene con el nombre del Señor. No en el nombre del Señor, sino con el nombre del Señor. Aquel que vino con el nombre del Señor es el que vino a nosotros a salvarnos y por el cual seguimos gritando: oh Adonai, sálvanos por favor ahora. Líbranos de este cuerpo de muerte. Transfórmalo, sálvanos. Cuando vengan las potestades y nos asusten y nos den miedo y vengan contra nosotros, inclusive hasta la Adamá, y estemos ahí, este grito es que será más genuino que nunca en nosotros. Miren la seña que le voy a hacer, y no soy un irrespetuoso ni nada por el estilo, pero en aquel día, Bayomahu, Israel, te quiero ver. Cuando se vengan todas las naciones contra nosotros y lo veamos cerquita, y nos vamos a sentir que somos la carnada puesta en el anzuelo con la cual Hashem tiró la caña y le dijo a Satanás: vení que tengo algo para vos. Y ahí vamos a estar nosotros, carnadas de Adonai,
Pero en aquel día, Bayom Mahu, una vez más Él saldrá a pelear por su pueblo. Así como lo hizo en Egipto, así lo volverá a hacer por nosotros. Y nos librará del perverso. Allí será ese postrer día, en el cual Satanás será enterrado con todas sus huestes, Leolam Baed, para siempre, jamás. Amén. Amén, amén. Vamos para Juan y culminamos. Mañana me tengo que guardar un poco de material, ¿sí? Si no, está desgastado el pastor. Seco está quedando el pastor como el azúcar. Libro o del Evangelio de Juan. Pastor, no se dice Juan, ahora se dice Yohanan. Vamos a leer desde el verso Wait a minute. Vamos a leer directamente el 37. Vamos a leer directamente el 37. Libro de Juan, capítulo 7, verso 37. ¿Está bien? Llegamos allí. Baruch Hashem. Y así como profesamos el Salmo 118, verso 25, que es una linda tradición recitarlo y pronunciarlo, y sobre todo en cada día de la cita, pero también nosotros tenemos el Evangelio. Y en el Evangelio recordar esto en este día va a ser algo maravilloso para nosotros. En el último y gran día de la fiesta, ¿llegamos todos? Baruch Hashem. Yeshua se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, ¿de qué cosa? Del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Cuál espíritu? Ruach HaKodesh, ¿todos estamos de acuerdo? Espíritu de santidad. ¿Sí? ¿Qué le dijo Mashiach a sus discípulos? Ustedes quédense ¿dónde? Y serán investidos de poder de lo alto. Por lo tanto, generalizamos esto. Cuando leemos espíritu, no se imagine cosas extrañas. Bájelo a la tierra porque Él fue más sencillo que nosotros al querer interpretar. ¿Recibirán qué cosa? Poder de lo alto. Él te va a dar fuerzas para que llegues a hacer lo que te fue enviado a hacer. Va a ser tu impulso cuando no llegas. ¿Vieron cuando nosotros utilizamos esta expresión? Lo hice con las últimas fuerzas. ¿Qué quiso decir usted? Que dio un esfuerzo más del que podría o había pensado llegar a ser. No me quiero meter en algo que es interesantísimo porque nunca lo vamos a vivir nosotros los hombres. Y por un lado digo, qué hermosa bendición, y por otro lado a veces como que quedo, y hubiera estado bueno saber qué se siente, por lo menos que es parir. Yo compartí los 3 partos con mi esposa ahí, y hablando de las fuerzas, ¿no es cierto? Cuando la partera, la obstetra le decía, uno más. Y mi esposa decía, no doy más. Sí podés, uno más. ¿No? Y se daba ese diálogo ahí, yo estaba en el medio y miraba a uno y miraba. Y uno no puede hacer nada ahí, pero hablo de ese último impulso que a veces hay que hacer para alcanzar algo. Es que ese es el Ruach HaKodesh que habita dentro de nosotros.
Nos va a dar ese impulso que cuando uno dice, no doy más, voy a tirar, voy a dejar todo. Dale que mañana a las 7 tenés reunión. A las 6. A las 6. Va a ser ese siempre nuestro impulso. Esto dijo del Ruach HaKodesh que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido Ruach HaKodesh porque Yeshua no había sido aún glorificado. ¿Ok? No había venido de manera permanente en las personas. Antes era así como chispazos de luz, pero después quedó viviendo, residiendo. Como dijo el apóstol Pablo, ¿o ignoráis ustedes que son morada de qué? De Ruach HaKodesh. Son morada, ahora vive permanentemente en nosotros, cosa que antes no pasaba. Esta estadía de estos 7 días de Sukkot tiene que hacer en nosotros un cambio de chip o de paradigma. Y este propósito tiene que estar más que nunca en nosotros, saber que estamos haciendo tesoros, proveyendo para nuestra morada celestial, la cual será permanente y no esta que es efímera, que va a pasar. Esta es una temporada que nos está tocando transitar y nos estamos preparando para lo que viene. ¿Cómo se está preparando para lo que viene? ¿Se acuerdan cómo pasaron el Kipur algunos? También con los últimos miau, ¿verdad? Faltan 5 minutos. Vamos. Vamos que llegamos todos juntos. Y nos fuimos empujando. Así tiene que ser también nuestra estadía en este suelo. Empujándonos y estimulándonos los unos a los otros. Siguiendo y continuando haciendo estas buenas obras que el Rey nos ha demandado y nos irá bien. Permanezcamos en la fidelidad. Demostremos que somos de Él. Más que nunca en estos tiempos demostremos con firmeza que somos de Él. Vendrán las potestades sobre nuestras vidas. Diga amén también a eso. Van a venir contra nosotros, pero tenemos que mostrar firmeza en estos últimos tiempos, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Vamos a darle un aplauso al Rey. Vamos a despedirnos. Akadosh Baruj Hu. Qué bueno que eres, mi Rey.